Hermanos, buenos días. Hoy vamos a estar hablando, mis queridos hermanos, acerca de relaciones. Un tema muy importante. Hemos salido ya un poco, hemos entrado en el descanso que les he mencionado en algunos momentos, que salimos un poquito de la teología profunda y entramos en unos aspectos aplicativos que nos entrega el autor. Y este tema de las relaciones en la iglesia es un tema que me parece a mí maravilloso. La Biblia nos habla a nosotros de cómo relacionarnos en todos nuestros entornos, todos. Entonces nos dice cómo nosotros debemos relacionar con Dios, cómo nos debemos relacionar con nosotros mismos, cómo relacionarnos con nuestras familias, cómo relacionarnos en la iglesia, que es el versículo que nos corresponde este día. Nos dice cómo nos debemos relacionar en el entorno social, cómo nos debemos relacionar con nuestras autoridades civiles en general. Entonces, esto es muy importante, esta directriz que recibe la iglesia, porque a veces a nosotros no nos enseñan a relacionarnos, a veces no aprendemos a relacionarnos, y es muy importante tener un buen manejo de las relaciones personales. Para mí es crucial realmente ese tema en la vida. Yo creo que el hecho de que una persona se relacione bien o mal le puede abrir o le puede cerrar muchas puertas. Una persona puede ser muy capacitada, puede tener un gran conocimiento, pero si no tiene la capacidad de expresarlo adecuadamente a su interlocutor, pues es difícil que pueda tener alguna oportunidad. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Eso nos va a enseñar el texto. Entonces, cuando hablamos de relaciones, básicamente estamos hablando de un trato personal, ¿sí? Cómo nosotros nos debemos tratar, ¿sí? Cuando hablamos de trato, nosotros estamos hablando de un intercambio. Un trato es un intercambio. Cuando nosotros nos relacionamos con una persona, estamos haciendo un intercambio, ¿sí? de lo más interior nuestro, de nuestro ser, al otro, pero nosotros lo expresamos a través de palabras, a través de acciones, inclusive a través de nuestras expresiones faciales y corporales. Ellas comunican, ¿sí? Entonces no es lo mismo que nos digan sí, claro, a que le digan sí, claro. Siempre ahí se está comunicando. Entonces, vamos a analizar un poquito esa palabra, ¿sí? El tratar con la gente o relacionarse escala mucho en nuestra vida, requiere de mucha inteligencia, requiere de perspicacia, requiere de preparación y requiere de solicitud de parte nuestra a la hora de ejercer el trato, ¿sí? De intercambiar. Es mucho, porque nosotros no solamente aprendemos un trato genérico, sino que el relacionamiento varía en todos los aspectos, ¿sí? No más en una casa una forma es cómo se relaciona el esposo con la esposa con los hijos, el hijo mayor con el hijo menor, el menor con el mayor, el menor con el papá, el menor con la mamá. Y eso es bastante, ¿sí? En nuestros entornos es diferente cómo nos relacionamos con el jefe, con el compañero, con el hermano de la iglesia. Y no solamente con qué persona, sino en qué lugar. Es diferente como yo me relaciono con mi jefe en el ambiente laboral, posiblemente por fuera en una reunión de trabajo, o probablemente con el jefe que conocí y que yo estuve bajo su supervisión unos años, pero que ese trabajo se acabó y después yo me lo vuelvo a encontrar, ¿sí? Entonces no solamente estamos hablando de personas, no estamos hablando de ambientes, estamos hablando de circunstancias, estamos hablando de lugares, estamos hablando de momentos. Y fíjense ustedes que cuando nosotros nos equivocamos en el trato a alguien en un momento determinado, hay momentos que son para risa, hay momentos que son para
estar un poco serios, hay momentos que son tristes, y si nosotros nos equivocamos en la forma como tratamos o como ofertamos el trato, nuestra relación con esta otra persona, podemos ser descalificados. Entonces no estamos hablando de algo pequeño, hermanos. Si ustedes se fijan, estamos hablando de algo que es trascendental. Todo el día, todos los días lo hacemos, todos los días alguien nos trata. ¿Sí? Yo estuve hace como 20 días, me viene a la mente, estuve hace 20 días en un restaurante y escuché a una señorita que estaba atendiendo a un cliente, y entonces algo le estaba pidiendo el cliente, y el cliente ella le dijo, ah, sí señor, no se preocupe, usted no es el único cliente que hay. Le colgó. Yo estaba comiendo. Digo, uy, no, con esta señorita que atiende podemos escribir un libro. ¿Sí? ¿Cómo destruir tu negocio en un paso? Porque eso es clave, ¿sí? El tema del trato. Pero esas descachaditas que uno ve así, que uno evalúa así a lo lejos, pues probablemente nosotros las tenemos en muchos aspectos. Pero Dios, que es misericordioso, Él nos ha dado a nosotros toda la dirección para que nosotros podamos relacionarnos adecuadamente, ¿no? Entonces, el título que vamos a estar estudiando en nuestra predicación hoy, les pido que me perdonen que estoy un poco afectado en mi garganta, de pronto si se me sale la tos o algo. El título es Pensándonos. 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 Y les pido que lean conmigo, por favor, el versículo 24 de Hebreos 10. Dice la palabra del Señor. Léanlo conmigo en voz alta, por favor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pensándonos. Entonces, cuando nosotros observamos esta palabra que tenemos acá en el versículo, la segunda palabra que dice, y considerémonos, nosotros podemos aplicar la consideración en dos aspectos, ¿sí? Hay dos formas de considerar. Perdón. Hay dos formas de considerar. Una forma de considerar es la de tener conmiseración con la persona que tenemos al frente, ¿sí? Evaluar probablemente unas circunstancias que hacen que esa persona merezca un trato más laxo al que normalmente le damos a toda la gente, ¿sí? Entonces considerémoslo porque es pequeño, considerémoslo porque es anciano, considerémoslo porque está aprendiendo, porque está empezando. Eso sería un tipo de consideración. Pero la consideración en términos generales tiene que ver con la observancia, ¿sí? La reflexividad sobre algo, sobre un objeto. Acá nos está hablando en ese término general, ¿sí? Considerémonos, ¿sí? Considerémonos es como observar, ¿sí? Observémonos los unos a los otros, observémonos. Como el versículo es tan cortico, nuestros puntos pues van a estar ajustados a los mismos términos que tiene el versículo. El primer punto es unos a otros. Entonces, la consideración o la observación es un término que ya tiene implícita una exigencia para el individuo. Una cosa es decirle a una persona vea, y otra cosa es decirle observe, ¿sí? La observancia nos exige atención al detalle, ¿sí? Atención pues a cosas más minúsculas, un enfoque mayor para nosotros poder destacar aspectos que nos llamen la atención y en su momento probablemente
con ese material que nosotros podemos extraer de la observancia, poder hacer hipótesis, poder hacer, estructurar pensamientos y pues obrar en consecuencia a eso que nosotros hacemos, observando, ¿cierto? Entonces, aquí dice que bueno, la semana pasada en el versículo 23 que dijimos, agarra tu fiel, ¿sí? Que decía que hablamos de la fidelidad de Cristo, de la importancia de la fidelidad y de la importancia de, de valorar a alguien que es fiel, ¿cierto? Ya nos estaba empezando a hablar un poco acerca de las relaciones y vemos que a partir de ese versículo 23 ya nos está hablando en términos plurales, donde nosotros sabemos que se está dirigiendo pues a una comunidad, se está dirigiendo a una iglesia, ¿cierto? Se está dirigiendo a un grupo de oyentes, no a un individuo. Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos analizar en este momento, porque lo que nos está pidiendo el autor acá es que como práctica nuestra en la vida cristiana, que hemos empezado un camino, ¿cierto? Un camino de la mano de nuestro gran y fiel sumo sacerdote, de la mano de todos esos argumentos salvíficos que recibimos en la Escritura, que nos garantizan la salvación y que nos dan a nosotros un poderío, ¿sí? Intelectual y emocional a la hora de enfrentar la vida con esa salvación que hemos recibido. Las herramientas que hemos recibido para caminar, que son la palabra de Dios, el agua que nos lava. Lo que sabemos ahora es que ese camino que nosotros emprendemos en Cristo, para todo lo que nos ha venido capacitando este autor a través de esta carta, es un camino que nosotros no lo andamos solitos, ¿sí? No lo ando yo solito, no lo ando yo solito con mi esposa, no lo ando yo solito con mis hijos, no lo ando yo solito con la iglesia, sino que la iglesia visible y la iglesia invisible es una comunidad amplia, es una comunidad de todos los tiempos, ¿sí? Y que acá está incluida en este mandamiento que nos está dando la palabra de Dios y el autor en este versículo, ¿sí? Caminar juntos requiere de que nosotros pues tengamos unos criterios a la hora de emprender ese camino. Y uno de esos es que nosotros nos consideremos, que nosotros nos observemos, ¿sí? Considerar, mis queridos hermanos, requiere un ejercicio mental, ¿sí? Observar y sacar, resaltar cosas de esa observación requiere un ejercicio mental. Por eso, un sinónimo de considerar es pensar, ¿sí? No, hay veces que uno le dice, pero le acaba de pasar por enfrente y usted no se dio cuenta, ¿sí? O le acabé de decir y no me escuchó, no me oyó. Entonces uno dice, estaba desconcentrado, ¿sí? Tenía mis sentidos en otro lugar, en otro asunto y no me di cuenta. Entonces requerimos nosotros de activar nuestras capacidades mentales a la hora de podernos relacionar, iniciar el relacionamiento, como nos está enseñando acá la palabra, con nuestros hermanos. Y lo primero es que nosotros pensemos, ¿sí? Que nosotros pensemos en nuestros hermanos, que nosotros consideremos a nuestros hermanos, que nosotros pensemos los unos en los otros. Vea que es una cosa recíproca, ¿sí? No es que te piensen, ¿no? Ni es que tú solito pienses, ¿sí? Es que nos pensemos, es que nos consideremos los unos a los otros, es que nosotros ocupemos tiempo. Y vean que acá ya nosotros empezamos a hablar de inversión, ¿sí? Es decir, invirtamos, hermanos, en las relaciones dentro de la congregación, invirtamos, ¿sí? Y la cosa de invertir no es cuánto hay que dar, sino que invertir es invertir tiempo, ¿sí? No todo es dinero, es tiempo. Entonces a veces una llamada, a veces unos minuticos acá
cuando conversamos en la congregación, a veces la disposición que debemos tener nosotros cuando hay reuniones adicionales o distintas a las que nosotros tenemos en el culto, el hecho de que nosotros nos interesemos en lo que hay detrás del hermano que nosotros vemos, ¿sí? Porque ustedes ven acá y ven un hermano muy bien arreglado, muy bien presentado, oliendo de una manera exquisita, ¿sí? Pero ¿qué hay detrás de cada uno de nosotros? ¿Sí? Detrás de nuestra familia, detrás de nuestras ocupaciones, detrás de nuestra historia, ¿qué hay? ¿Sí? Pues a veces no sabemos y no nos interesa. No sabemos y no nos preocupa. Nadie sabe de mí y así está bien. Pero la Escritura nos está diciendo y nos está orientando hacia otras situaciones, que nosotros entendamos de una vez por todas que la iglesia tiene un carácter corporativo, ¿sí? Cooperativo, o como nos decía en un texto anterior, en el anterior de la semana pasada, un aspecto profesional o confesional. ¿Sí? Cuando nosotros hemos decidido que nuestra vida sea encaminada por esta profesión, que es el ser creyentes y caminar con Cristo, o esta confesión, que en el caso nuestro es ser presbiterianos, ser reformados, es una confesión, ahí mismo nosotros quedamos segmentados por un grupo de personas que decidieron lo mismo. Y no tiene lógica, mis queridos hermanos, que siendo nosotros un equipo, un grupo que Dios nos ha puesto en el camino, nosotros no pensemos los unos en los otros, o no nos relacionemos los unos con los otros, o no estrechemos esos lazos que Dios nos ha puesto, porque es una providencia. El otro día que estábamos conversando, me acuerdo que estábamos en una charla devocional, les contaba yo algo que a mí me pasa, y es que cuando yo voy por la calle y yo veo a las personas, yo me siento gustoso de ver el rostro de las personas. A mí me gusta ver el rostro de las personas. Y cuando yo veo el rostro de las personas, yo pienso en la suerte, ¿sí? No la suerte como un tipo de azar, sino en la suerte, que es la forma como Dios ha decidido las cosas, que es maravilloso que yo pueda verle el rostro a usted, ¿sí? O que yo le pueda ver el rostro a la persona que tengo enfrente, entre tantos millones de habitantes que hay en la tierra, ¿sí? Entre tantas culturas, entre tantos idiomas, y no solamente eso, sino entre tantas generaciones, hermanos, que han transcurrido desde la creación hasta este momento, ¿sí? Como yo lo puedo estar viendo a usted acá, pudiera estar viendo a cualquier otra persona, ¿sí? Pudiera nunca habernos cruzado, pero por alguna razón expedita en manos del diseñador, nosotros tuvimos que coincidir en nuestras generaciones. Posiblemente usted me lleva 10 años, yo le llevo 10, 15, 20, pero nos vimos en esta tierra, y es algo que Dios ha dispuesto, y es algo maravilloso, hermanos. Pero son cosas que se tienen que reflexionar, ¿sí? Son cosas que se tienen que pensar, y que a veces en el día a día no tenemos tiempo. Vivimos en una carrera continua, y todo se nos pasa y no tenemos tiempo para pensarnos, para reflexionar en estas cosas que el Señor nos habla, y de que tenemos un equipo, un grupo hermoso, hermanos, en la iglesia, que Dios nos ha provisto. Entonces, eso lo tenemos nosotros aquí, que nos está diciendo la palabra, versus el día a día. El día a día nuestro, todo lo que nosotros se nos indica en la cultura social, en la cultura empresarial, en la cultura académica, es que nosotros debemos ser individualistas, que nosotros debemos ver por nosotros, que nosotros tenemos que ser competitivos, que nosotros tenemos que mirar a ver quién es mejor que quién, ¿sí? Que tenemos que luchar por superar al otro. Pero eso es una mentira, es una cosa que se desvanece de su propio peso rápidamente, porque nosotros somos seres creados para ser sociales, ¿sí? Somos individuos
que necesitamos del cuidado de una madre más que cualquier otra especie existente en la tierra. Si hubiéramos sido diseñados para ser individualistas, pues nos botaría por ahí una semilla de una mata. Caíamos de un coco, ¿sí? Se rompe el coco y ya, y arranque cada uno. Pero necesitamos tanto, ¿no? Necesitamos tanto los unos de los otros, pero la sociedad que va en contravía, las ideologías, los pensamientos que van en contravía del diseño de Dios, nos están diciendo todo el tiempo: corre, ¿sí? Supérate, sal adelante, no mires al lado, no mires al que está atrás, ¿sí? Mira al que está adelante para que lo puedas dejar atrás rápido, ¿no? Pero no es esa la enseñanza de las Escrituras. Como nosotros corremos detrás de esas enseñanzas, o ese estilo de vida casi que se ha convertido, nadie nos lo enseñó, lo aprendimos en el camino, ¿sí? Pero no es eso lo que nos va a enseñar a nosotros la Escritura. Entonces, vamos a leer en Romanos, les voy a leer yo, Romanos capítulo 15, versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade en su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Gálatas 6:10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es interesante, hermanos, porque cuando nosotros leemos textos como los que están en el Antiguo Testamento, que a veces lo estamos leyendo acá, por ejemplo Éxodo, llegamos a leyes que ya no se aplican y encontramos leyes como por ejemplo la de los esclavos. Uno dice, eso ya no sirve porque ya no hay esclavos. Pero cuando nosotros nos fijamos, por ejemplo, que había una diferenciación hecha por Dios frente al trato de un esclavo que no era nacional, o sea, era un extranjero, al trato con un esclavo que era del pueblo hebreo, que consistía en que al esclavo hebreo solamente se le podría tener en servicio 7 años y después se le debía entregar la libertad, pero que a un esclavo extranjero solamente podría tener libertad después de haber servido 50 años y con ciertos requisitos. Nosotros encontramos que Dios sí hace una diferencia entre el pueblo suyo y el que no es pueblo de Dios, ¿sí? La Escritura nos enseña a nosotros en el Antiguo Testamento que era diferente la forma de transar negocios entre hebreos que con gente de afuera. Entre hebreos hacían negocios y no se podía pedir usura o intereses, conocemos hoy en día, por un préstamo, ¿sí? Solamente se le podían pedir intereses o usura al extranjero, al de afuera. Y eran formas que Dios estructuró para traer bendición, para traer prosperidad, ¿sí? Y riqueza en una nación. ¿Dónde nos enseñan eso en otro lado, hermanos? ¿Dónde aprendemos eso? Solamente en la Escritura. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en nuestras regiones o en países hay personas que se caracterizan porque son gente que se ayuda mucho. Pues aquí la gente se sorprende. Nosotros tenemos migrantes en nuestro país y un migrante llega y ese llega y saca una pieza y se manda y se trae 3, 4, 5 y viven en una pieza y viven incómodos, uno no sabe cómo bien, pero ahí están. Y sabemos de colonias que han llegado a este país, colonias japonesas, colonias árabes que han llegado acá y que han prosperado mucho en Colombia, pero porque son culturas que tienen una actitud corporativa muy intrínseca, muy arraigada, que nosotros, muchos de los colombianos de muchas regiones, no nos caracterizamos por eso. Hay regiones en nuestro país que se caracterizan por eso. Y son regiones que se conocen como regiones pujantes, como regiones que crecen a una gran velocidad, pero nosotros no los caracterizamos acá en el interior de Bogotá por eso, ¿sí? Entonces, se cae de su peso el individualismo, hermanos, porque es que la fuerza de dos, dice la Biblia, 2 son más que 1, ¿sí? 2 reciben mejor paga de su salario, ¿sí? 3 o 4 siempre harán más juntos que cada uno por su lado, siempre.
Si trabajamos para una empresa, trabajamos para una agrupación, siempre el grupo de trabajo va a lograr mejores resultados que otros trabajando individualmente. Entonces, considerémonos, hermanos, consideremos que somos hermanos, consideremos que somos pueblo de Dios y consideremos que debemos pensar de esa manera, corporativamente. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Totalmente libres, nos dijo el autor de Hebreos, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos con esa libertad que Dios nos dio? Servíos por amor los unos a los otros. La segunda parte de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, es para estimularnos. Sigue ahí en el versículo. Considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿Qué es estimular, hermanos? ¿Qué es un estímulo? ¿Qué es un estímulo? ¿Dinero? Yo sí decir, sentir. ¿Tiene que ver con la sensibilidad? Sí, tiene que ver con la sensibilidad, es ayuda. ¿Sí? Estímulo, nos dice el diccionario, nos dice que es como una inducción, o una activación. ¿Sí? Activar algo como un resultado, ¿cierto? Como hacer algo en busca de un resultado. Activar, incentivar. ¿Sí? Y aquí volvemos, una vez más, mis queridos hermanos, a hablar de nuestra naturaleza, que es una naturaleza social, que es una naturaleza corporativa. ¿Sí? Nosotros, por tener esa naturaleza, claramente nosotros somos seres influenciables. ¿Sí? Nosotros en el ADN tenemos la necesidad de aprender, de ver a otros, de escuchar a otros, de compartir con otros, de copiar lo que hacen otros, ¿sí? De extractar de otros. Esa es una característica que nosotros tenemos que es inherente al ser humano, no es inherente al creyente, es inherente a todo ser nacido en la tierra, ¿sí? Estimular, ¿sí? Inducir, ¿sí? Afectar. ¿Sí? Estimular es afectar. Tú haces un toque para esperar algo, ¿sí? Afectar. ¿Sí? Afectar y afecto vienen de la misma raíz. ¿Sí? Afectar y afecto. Y todos acá, y todo el que me esté oyendo, estoy seguro que estará de acuerdo conmigo que el ser humano tiene una necesidad de afecto. ¿O alguien no está de acuerdo? Todos necesitamos afecto. Todos necesitamos el roce social. ¿Sí? ¿Qué es el afecto, hermanos? Alguien que nos afecta. Alguien que toca con nosotros. Alguien que nos influencia. ¿Sí? Alguien que nos influencia a nosotros positivamente produce nuestro afecto. Entonces por eso uno dice, ay, esta persona a mí me agrada. Siento afecto por esta persona. Es porque en el relacionamiento con esa persona, en ese intercambio, en ese trato personal, esa persona ha logrado afectarme positivamente, ¿sí? Al punto que mi respuesta es esa, una sensación de agrado, una sensación de que esa relación es una relación que me sirve, ¿sí? Una relación que me suma. Y así se construyen las relaciones sociales en la humanidad. Pero, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde nosotros negamos nuestra naturaleza, donde nosotros nos cerramos a la posibilidad de recibir afecto de otros y nos negamos a la posibilidad de afectar a otros o de darles afecto. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Estimúlense. Aféctense, rocen. Una de las razones por las que nosotros no tenemos roce con otros
muy reales porque nosotros hemos tenido malas experiencias con otras personas. Hay personas que nos han traicionado, que nos han fallado, que nos han ofendido, que nos han maltratado, que nos han destruido. Pero hermanos, una cosa es que uno tenga un duelo. Todos tenemos duelos en nuestra vida por diferentes cosas. Que uno diga, bueno, voy a dar un tiempo, no quiero tener nada con nadie, no quiero nada. No estoy hablando solamente de relaciones sentimentales de pareja, sino en todo aspecto. ¿Sí? Pero otra cosa es que uno se cierre a la banda y uno diga, yo no vuelvo a tener nada con nadie porque ahí yo me estoy haciendo daño. Y no solamente hago que el otro se pierda de lo que puede recibir de mí, sino que yo me hago daño, yo pierdo. ¿Sí? Yo soy el que más pierdo cuando yo tomo ese tipo de decisiones. Entonces, afecto, ¿sí? Afecto es, como dice el diccionario, es mover el ánimo. Ustedes buscan qué es afecto, es mover el ánimo. Es tocar al otro, es estimular. Cuando una persona es estimulada es porque su ánimo se dirige o se trata de dirigir hacia A. Y eso le pasa a uno. A veces, yo esta semana hubo un día que estaba enfermo y para mí, yo ese día no me iba a levantar de la cama, no me iba a levantar. No me iba a levantar, o sea, no quería nada, quería estar en la cama. Y me cogió mi señora, camine, vamos a la vuelta. Camine, salimos, vea que el sol está bonito, vea tan chévere, es que venga, salga que el sol le hace falta, vean. Me va a parar, voy a ir. Sí, ya me bañé, me cambié, me hice salir, y ya, pues no me volví a acostar ese rato porque fui afectado. Entonces, hermanos, el mandamiento es considerémonos unos a otros para afectarnos, obviamente, positivamente. ¿Sí? Claro, es posible que en ese roce vayamos a tener malas experiencias y tenemos que estar preparados para esas malas experiencias. Esa es una realidad que nosotros no podemos perder de vista. Pero nosotros tenemos más que ganar, mis queridos hermanos, que perder. Porque cuando uno tiene una mala experiencia, pues primero que todo, nosotros tenemos que tener activa la capacidad de tolerar al hermano, soportarlo, de ayudarlo, porque inmediatamente usted tiene relación con alguien, usted ya sabe que está relacionándose con un pecador, ¿sí? Y que así como usted tiene la capacidad de poder ver defectos en nosotros, los otros también ven defectos en uno. Y entre más cerca, más se ven. ¿Sí? Cuando acaban las grabaciones que estamos haciendo, la otra vez estamos colocando la cámara un poquito más lejitos, yo decía, ay, tan bonito que me veo. Y ahorita la pusimos más cerca y se me ven todas las pecas y se me ve todo. Ya no me veo tan bonito. ¿Sí? Entre más cerquita, más detalle. ¿Pero qué le hacemos? Eso somos. Así somos. ¿Sí? Pero nos necesitamos. Nos necesitamos y nos podemos ayudar. Podemos disfrutar los unos de los otros, porque es una necesidad. Nosotros necesitamos el contacto físico, necesitamos la cercanía, necesitamos el compañerismo, necesitamos el grupo, necesitamos lo que llaman en las especies animales la manada. Y aunque no somos animales, nosotros somos de manada. Nosotros necesitamos estar juntos. Tanto así que lo más probable es que quien no piensa en sus hermanos, quien no afecta y se deja afectar por sus hermanos, muy probablemente va a tener que tener un grupo por fuera de la iglesia. ¿Sí? Otro grupo, un grupo deportivo, un grupo de lectura, o sea, no necesariamente tiene que ser malo, porque es algo que nosotros necesitamos. Me llamó la atención mucho, yo les conté a ustedes ya. La rectora del colegio donde estudian mis hijos decía que después de la pandemia los niños llegaron a darse puños y a pegarse, que no se aguantaban nada, que los tocaban o medio lo empujaban y se daban puños. Y decía que era por la necesidad del contacto físico. Habían estado tantos años sin que nadie los tocara. Muchos de los papás pues los dejaron a veces solos, que ellos estaban acostumbrados a abrazarse, a llegar a abrazarse, a tener contacto con otros niños, entonces estaban muy sensibles. Porque es una necesidad humana, eso, el contacto físico, la mano, el abrazo, el que alguien le diga a uno que lo extrañó, que le alegra ver, eso es necesario, hermanos. Uno dice que no, a mí no me hace falta. Todos tenemos esa
esa necesidad. Y es una bendición que nosotros no nos neguemos los unos a los otros, a darnos eso y también a recibirlos. Dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si nosotros decidimos relacionarnos con nuestros hermanos, nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que no todo nos va a gustar, porque todo no sea, o sea, es que en mi casa ni siquiera yo me entiendo con todos los de mi casa, ¿sí? En mi casa a mí me gusta que me pongan la camisita así, cuando me cuelgan la ropa me la cuelguen así, que me pongan así, y al otro le gusta esto así, al otro le gusta así diferente. No nos entendemos con lo de la casa, hermanos, por favor maduremos, no vamos a pretender que por fuera, con otras personas, entonces todo va a ser al dedillo como yo quiero, ¿sí? Eso es inmadurez, eso ya es salirse uno pues de los protocolos del raciocinio básico. Romanos 11:4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, hermanos, considerémonos unos a otros para estimularlos. ¿Qué le pasó a Elías? A Elías Dios le está conversando y él dice, no, es que acaban de matar o sea, quedé yo solo, lo que dice. Yo quedé solo, yo soy el único que busca a Dios, le está diciendo él a Dios. ¿Sí? Han exterminado a los que aman al Señor. ¿Sí? El Señor le dice, wow, qué información novedosa, porque según mi criterio, yo me he reservado 7,000 fieles que me siguen a mí y que me sirven a mí con fidelidad. ¿Sí? Es decir, el hecho de que tú no los veas no quiere decir que no existen, no quiere decir que no están. Y a nosotros nos pasa como a Elías, mis hermanos. Nosotros pensamos que nosotros estamos solos en la tierra, ¿sí? Que nosotros somos los únicos cristianos, que nosotros somos los únicos que tememos a Dios, que nosotros somos los únicos que oramos en la casa, que nosotros somos los únicos que leemos la Biblia, que nosotros somos los únicos que contestamos bien ante las ofensas, que nosotros somos los únicos que dejamos pasar las faltas. ¿Por qué pensamos eso, hermanos? Porque no vemos a los otros. Y el hecho de que no los veamos es que no existen, es que no están. Dios tiene un pueblo, hermanos. Dios tiene un pueblo. Pero a veces mucha de esa soledad que el creyente vive es una soledad autoimpuesta. Porque nosotros no sacamos el tiempo, nosotros no nos disponemos a relacionarnos con otros hermanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros hijos? Yo que procuro y quiero que mis hijos se puedan relacionar con otros jóvenes, con otros niños cristianos de la misma edad, ¿sí? Y que puedan tener otros amiguitos cristianos, porque si yo lo aíslo en mi casa, ¿sí? Y lo tengo solo, y yo le presento los conceptos del Evangelio a él solo, probablemente él piensa que es una isla, que es un bicho raro, porque tiene que ir a enfrentarse con ese conocimiento y con ese entendimiento ante una sociedad impía que no valora lo que yo le estoy entregando. Pero cuando él va y se reúne con otros niños, con otros jovencitos que tienen las mismas luchas que él, pero que también han aprendido el Evangelio, y ve cómo ellos lo enfrentan, ve cómo ellos también tienen intereses de su edad. Yo no puedo pretender, hermanos, que mis intereses y los intereses de mis hijos que tienen 15 y 13 años, ¿sí? O que lo que a mí me gusta, lo que yo sé de la internet o de las aplicaciones o los juegos va a ser exactamente lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les gusta. No. Entonces, si yo los meto en una jaula y ellos tienen esa necesidad de interacción con otras personas, probablemente ellos se me salen a mí de control y terminan por allá con otro círculo, ¿sí? Y muchas veces la responsabilidad es nuestra, porque nosotros no propiciamos esos espacios para salir en familia, a visitar otras familias, a conversar con otras personas, a conocer las problemáticas de otros, a explicarle mi vida a otros, a explicarle las problemáticas que yo tengo a otros. No, ¿sí? Somos demasiado orgullosos, somos demasiado arrogantes, no queremos que nadie sepa cómo vivimos, que nadie sepa qué nos falta, que nadie sepa qué tenemos, ¿sí? Y eso nos hace daño, hermanos, como iglesia.
¿sí? Nos está haciendo daño, eso nos ha hecho daño a nuestros hijos en las iglesias que hemos visto crecer, nos ha hecho daño, porque nos ha faltado sabiduría y comprensión de estos aspectos básicos muy importantes en la escritura, que es el relacionamiento, ¿sí? Para nosotros es importante que hagamos énfasis en esto, porque nosotros que vivimos en una ciudad capital como Bogotá, la realidad nuestra es diferente a los hermanos que viven en otras poblaciones de este país, que son poblaciones pequeñas, donde son poblaciones donde los hermanos se reúnen más fácilmente. Claro, reunirse uno con un hermano es un sacrificio, ¿sí? Sacar uno un día en una ciudad tan agitada como esta es un sacrificio, ¿sí? Viajar, disponer del tiempo, el transporte, las actividades que uno tiene, lo que se cuelga uno en las otras cosas que uno tiene que hacer, eso es un sacrificio, hermanos, ¿sí? Pero es necesario, o sea, hay que hacerlo, no les estoy diciendo que lo hagan todas las semanas, que lo hagan cada 8 días, cada 15 días, cada 3 meses, cada 6, no sé, ¿sí? Cada uno se plantea cuál es el ritmo, pero hay que tener disposición, hermanos, ¿sí? Hay que ponerle atención a estos asuntos, porque nosotros mismos como iglesia somos los que resultamos afectados. Y voy a leer el siguiente versículo. Tito capítulo 2, versículos 4 al 5, dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Está hablando de las ancianas de la iglesia. ¿Sí? Cuando hay ancianas en la iglesia, cuando hay mujeres mayores, entre mayor es la mujer, pues más experiencia, más honra, ¿sí? Más capacidad. Y si es una anciana con años en el Señor, pues mucho más, ¿sí? Y tiene para ofrecerle a las más jóvenes, ¿sí? Entonces, algunas personas leen un versículo como ese, piensan entonces que tenemos que poner a la señora a predicar acá, ¿sí? No, todos tenemos para enseñar. Los jovencitos también tienen para enseñarle a otros jóvenes, ¿sí? Los varones a otros varones, las señoras entre las señoras, pero no tenemos grupos relacionales a nivel de iglesia, no los tenemos y no los vamos a institucionalizar, hermanos, ¿sí? Ese no es el mensaje de la predicación. Crear relaciones, mis hermanos, es algo difícil. Crear relaciones es algo que dura tiempo, dura años, dura toda la vida tener relaciones. Pero les digo, hermanos, los hermanos cristianos son la más maravillosa bendición que nosotros podemos tener en la vida. Por eso les dije la semana pasada, agarra a tu fiel. Los creyentes son fieles. No hay mejor amistad, no hay mejor consejero, no hay mejor socio, no hay una mejor persona para nosotros tener a nuestro lado que un hermano creyente. Pero desafortunadamente muchas veces nosotros nos despreciamos los unos a los otros y estamos obrando mal, hermanos. Obramos mal. Tercer punto de nuestra enseñanza: al amor y buenas obras. Ya voy a empezar otra prédica. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué nos estimulamos? Según el versículo, ¿para qué nos estimulamos? Pensémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, no solamente pensémonos, ¿no? Pensémonos es el comienzo. Pensémonos, reflexionemos los unos a los otros, ¿sí? Ocupemos tiempo en nosotros para pensar en nuestros hermanos creyentes, pero eso hay que traducirlo a acciones. No solamente nos quedemos en los pensamientos y en las buenas intenciones. Pensémonos, afectémonos y afectémonos positivamente, ¿sí? Acá pareciera que hay una redundancia, porque cuando hablamos de amor y hablamos de buenas obras, los dos términos implican acciones. Recordemos, mis queridos hermanos, que cuando hablamos de amor en la Biblia, no estamos hablando de una emoción.
como el amor romántico que nosotros tenemos hoy en día polulando pues en el entorno. El amor escritural son acciones, ¿sí? Son acciones activas y acciones pasivas. El amor todo lo cree, ¿sí? Activo, todo lo espera, pasivo, ¿sí? Todo lo soporta, pasivo, ¿sí? No busca lo suyo, pasivo. ¿Mm? Hay acciones pasivas, hay acciones que no son pasivas, pero son acciones. Tienen que ver con acciones. Entonces, cuando dice que nosotros debemos relacionarnos con nuestros hermanos, que nosotros debemos estimularnos a ellos en el amor, pues es en lo que ya nos ha hablado acá Hebreos. Hebreos ya nos había hablado sobre esto, creo que Hebreos 6, yo lo tengo acá, 6:10. El servicio los unos a los otros, servirnos. Las acciones son amor, mis hermanos, ¿sí? Yo amo a mi hijo, sí, yo lo amo con todo mi corazón. Me dice, yo tengo hambre, pues mire a ver qué hace, rebúsquese, ¿sí? No, pues cuánto lo ama, pero yo lo amo mucho, ¿sí? Eso no tiene sentido. Ahora, no estamos diciendo que nosotros tenemos que cubrir las necesidades de todas las personas para que se sientan amados, pero hermanos, y no vamos a poder tampoco, ¿sí? No vamos a poder, o sea, aquí tenemos un grupo pequeño y nosotros no vamos a poder, hermanos, ser los mejores amigos de todos aquí. Y no tenemos esa pretensión, esa presunción y es una expectativa que no se puede, ¿sí? Pero sí podemos tener algunas personas cercanas y buenas relaciones con los demás, que se cultivan, que se riegan, que se trabajan, ¿sí? Pero unas relaciones cercanas, selectas, que yo selecciono, que yo sé que son provechosas, yo las selecciono, las tengo ahí, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Yo les hablaba a ustedes la semana pasada cuando estábamos leyendo en Marcos, que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo a nosotros de hacer amistad no necesitando. No necesitando, o sea, Jesucristo a quién necesitaba, pero era amigo de Lázaro, de Marta, de María, y su casa era la casa de campo, descanso de él en Betania, y la casa que él visitaba y la que él iba repetidamente y tenía confianza, se sentía en confianza, era amado y él amaba. Jesús el Hijo de Dios, pero nosotros a veces somos más, ¿sí? nos aislamos y no debemos, hermano, no debemos hacer eso. Entonces estamos hablando de acción, tanto el amor, bueno, el amor es una acción, y las buenas obras también son acciones. Las buenas obras son acciones hacia afuera, ¿sí? Acuérdense la parábola que nos dio el Señor Jesús. Somos la sal del mundo, somos la lámpara de la tierra, ¿sí? La sal sala, la lámpara ilumina. Dice, así sean sus buenas obras, ¿sí? Frente al mundo, así sean sus buenas obras. O sea, las buenas obras deben ser visibles ante el mundo. Hermanos, pero hay veces que nosotros no sabemos cómo expresar, exteriorizar o manejar las buenas obras, que son el desenvolvimiento cristiano que nosotros tenemos que tener en los diferentes entornos hostiles en el mundo. No sabemos, ¿sí? O si podemos, o si sabemos, tenemos posiblemente para enseñarle a otros. Pero yo no puedo aprender de otro porque no me relaciono y otro no puede aprender de mí porque no lo relacionamos tampoco. Tenemos tanto para aprender, mis queridos hermanos, los unos de los otros, pero nosotros no queremos, ¿sí? Nosotros no nos gusta, nosotros somos egoístas en muchos casos, ¿no? No debiendo ser así. No es la idea de la iglesia, no es el propósito de Dios. Dios es reiterativo en estas enseñanzas que Él daba a la iglesia, al punto que Él decía que a los hermanos que eran desconocidos los recibían en la casa como si fueran propios. Recordemos que tuvimos una época en el primer siglo donde mucha gente salía sin nada, ¿sí? Salían expatriados, expulsados, salían sin nada, y era el mandamiento a otros hermanos que los acogieran, que los recibieran. Nosotros hacemos mucho menos que eso. ¿Sí? A veces lo único que necesitamos es separar un rato, un mediodía en la semana, en 15 días, en el mes, en 3 meses, para tomarnos un café y hablar, y charlar y conversar. Pero nosotros no tenemos tiempo, y eso es complicado. Hay una cosa
mis queridos hermanos, es que en frente a lo que les estoy diciendo, nosotros encontramos que la iglesia es conocida en otros escenarios como una iglesia que juzga, como una iglesia que maltrata, como una iglesia que es despectiva frente al creyente. ¿Sí? Hay gente que dice, ay, yo no voy a la iglesia porque es que ella me dice, me prohíbe. Bueno, listo, está bien, ¿sí? Pero hay gente en otros entornos que dicen que cuando alguien, un creyente peca, un creyente falla, la iglesia es la misma que le va a caer encima y lo va a destruir hasta sacarlo. Y eso es conocidísimo. ¿Sí? Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque es que yo soy divorciado, entonces allá no me quieren. Ah, yo no voy a la iglesia porque es que yo estoy en unión libre, entonces eso es un pecado porque allá dicen que en la unión libre pues eso es un pecado y terrible, entonces lo miran a uno como un cristiano de segunda categoría y no lo quieren. Y todas las cosas entonces nos conocemos porque nos damos duro los unos a los otros, ¿sí? Que nos hacemos daño, cuando no debiera ser así, cuando debiera ser distinto, debiera ser todo lo contrario. Nosotros, hermanos, estamos creando iglesia. Somos una iglesia joven, una iglesia pequeña, somos una iglesia nueva. Y estamos en el momento oportuno para tener y crear y fortalecer relaciones saludables, relaciones de bendición. No con pinchería, porque la compinchería es dañina. Si yo tengo que escoger entre la compinchería y que no nos relacionemos, yo prefiero que no nos relacionemos, porque la compinchería siempre trae problemas. Pero si queremos escalar a una iglesia que se está conformando, de hermanos que nos conocemos y que nos agradamos, pues escalemos a estrechar relaciones que sean relaciones saludables, que sean relaciones de fraternidad. Hermanos, la Biblia dice, les voy a leer, me voy a adelantar al versículo que está por acá. Dice Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Somos hermanos extraños y advenedizos del mundo, dice la Biblia. ¿Sí? Somos nosotros parias en este mundo. Somos contracorriente, los retrógrados del mundo, los indeseables. Esos somos nosotros. Pero hermanos, es tan terrible que es que ni entre nosotros mismos nos querramos. O sea, que el Señor nos diga que el mundo no nos quiere, está bien. Pero que es que nosotros entre nosotros mismos no trabajemos en nuestras relaciones y actuemos como que no nos querramos. Pues eso es complicado, ¿sí? O sea, aquí hay cosas que uno se entera de una persona que se enfermó y podemos orar y podemos hacer muchas cosas. Porque la persona nos dice, porque la persona lo publica, porque la persona, y de esa manera uno se entera. Pero si no fuera así, hay cosas que a veces le pueden pasar a uno en la semana, en 15 días, o que nos han pasado, estoy seguro que han pasado acá entre nosotros. Y nadie se entera. Nadie lo sabe. A nadie se le ocurre. ¿Sí? Y eso no está bien. Eso no es correcto. De acuerdo a eso. Ahora, no es una cosa forzada. ¿Sí? No es una cosa que de aquí para allá, entonces mañana todo el mundo se estuvo llamando. ¿Sí? No, es una cosa que debe salir del corazón y que uno debe trabajar y debe orar. Empezar orando al Señor y trabajando en eso, mis queridos hermanos. Si el mundo nos desprecia, no nos despreciemos nosotros mismos. Apreciémonos, unámonos nosotros. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ya había hablado el autor de Hebreos de este tema. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que somos la iglesia de Cristo. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo dice que cuando nosotros nos servimos entre nosotros mismos, nosotros le estamos sirviendo a Él.
Yo les dije un chistecito y se lo repito. Si ustedes quieren invitarle un tinto al Señor, el Señor no los va a recibir, pero si me lo invitan a mí, es como se lo invitaran al Señor. ¿Sí? Tuve hambre y me diste de comer. ¿Sí? Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y me visitaste. ¿Cuándo, Señor, hicimos esto por ti? Por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeñitos, por mí lo hiciste. Somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo del Señor. Somos la presencia del Señor instalada en la tierra, hermanos. ¿Sí? Unámonos, actuemos como cuerpo. ¿Sí? Imagínese usted con una piquiña aquí en la frente, así terrible, y usted diciéndole a la mano que la rasque, pero ella no quiere. Ella está ocupada ya porque le están haciendo el manicure. A veces nos pasa esas cositas a nosotros, hermanos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es tremendo. Es tremendo, mis queridos hermanos, porque aquí estamos hablando de evidencias del crecimiento cristiano. ¿Sí? Evidencias del crecimiento cristiano. Una evidencia de que yo he crecido en Cristo es que tengo la capacidad de relacionarme con mi hermano. ¿Sí? Yo puedo decir que sé mucho. Puedo decir que llevo muchos años en la iglesia. ¿Sí? Yo puedo decir que soy un presbítero, docente de la iglesia. Pero si yo les digo a ustedes que yo tengo una rencilla terrible con un fulanito que me la hizo y que no lo puedo ver ni en pintura y que cuando pasa me da dolor de cabeza, cosa tan horrible, pues eso deja mucho que decir, ¿sí? De esa fe, de esa experiencia, de ese crecimiento, de ese ejemplo que yo he recibido del Señor en su palabra, por su palabra. Hermanos, pensémonos, hermanos. Pensémonos, estimulémonos, relacionémonos, amémonos, aprovechémonos. Tenemos tanto, hay tanta riqueza, hermanos, en medio nuestra. No nos neguemos. No nos neguemos, hermanos. Vamos ahora. Señor maravilloso, damos muchísimas gracias por este tiempo tan bonito que tú nos entregas para estar en tu presencia, Señor, para ser cobijados, Señor, bajo la enseñanza de las Escrituras. Definitivamente, Señor, que esta profesión que hemos escogido es la mejor. Definitivamente, Señor, no hay manera alguna, ni autoridad alguna que nos pueda dirigir, Señor, de la manera que tú nos haces. Y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu dirección es buena, que tú siempre estás, Señor, apuntando a nuestra salud. Siempre estás apuntando a nuestra bendición, a nuestro crecimiento, Señor, a nuestra estabilización. Gracias, Señor. Te pedimos perdón, Padre maravilloso, porque como siempre nosotros somos llevados por la corriente, como siempre nosotros somos susceptibles de la presión de grupo, y aparte de eso, Señor, nos exponemos a grupos que no son lo más edificantes que pudiéramos escoger. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros.
Te necesitamos a ti, necesitamos tu providencia. Necesitamos, Señor, todos los elementos que tú has puesto para esta vida que no es fácil. Pero a veces desaprovechamos, Señor, a los que nos has puesto al lado, delante, Señor, atrás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No es fácil para nosotros. No es fácil abrirnos. No es fácil, Señor, amar. No es fácil, Señor, tener el tacto para establecer relaciones. Pero confiamos hoy, Señor, en que con tu ayuda, con tu cuidado, con tu buena voluntad, Señor, como iglesia, tú nos permitirás, Señor, poder tener relaciones que sean relaciones a largo plazo, que sean relaciones duraderas, Señor, no relaciones efímeras, explosivas y que se acaban y terminan en nada de un momento para otro. Damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.